Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy, haciendo un homenaje a la puntualidad, y antes de las 5:05 estamos comenzando. Quería contarles que la Fundación Ciudad en 1998 realizó un diagnóstico ambiental en el recientemente creado Club Náutico de Puerto Madero, y en él estuvimos identificando los problemas que preocupaban a la comunidad de la Ciudad de Buenos Aires respecto de su ambiente. Y saltaron fundamentalmente el tema del agua, de la contaminación del agua, el tema de la contaminación del aire, y muy fuertemente el del ruido. Por lo cual, en el año siguiente hicimos un foro específicamente sobre el aire y el ruido, que habían aparecido como los temas más preocupantes. Había una cierta confianza respecto del agua de red, y el tema del agua del río aparentemente no era un tema tan sentido ni vivido por la población en ese momento. En aquella ocasión nos acompañó el doctor Rieso, cuya hija nos está acompañando hoy, y tuvimos la suerte de contar también con una excelente encuesta que hizo la madre de Constanza Chile, que es hoy quien nos está presentando una encuesta sobre percepción del ruido. Directamente entremos a esa presentación, que creo que les va a gustar mucho y les va a interesar sobremanera. Adelante, Constanza. Bárbaro, muchas gracias, Mora. Bueno, mi rol hoy es compartirles los principales resultados del estudio que hicimos para Fundación Ciudad sobre ruido entre residentes de Cava. Nosotros hicimos una muestra online de más de 800 casos con cuotas de sexo, edad, y también nos permite tener alguna información por comuna, y también hicimos un complemento cualitativo pequeño de 2 focus groups entre residentes de diferentes barrios de Cava que manifestaron que estaban muy o bastante molestos por ruidos, para tener como un componente cualitativo que nos agregue valor. Uno de los principales resultados de esta encuesta es que la contaminación sonora, vemos que está entre los 5 problemas más mencionados por los residentes de la ciudad de Buenos Aires. En primer lugar, se destaca inseguridad, mencionado por el 44%, bastante cerca aparece el problema de gente de situación de calle en el barrio, y luego vienen una serie de problemas entre los cuales se encuentran los ruidos o la contaminación sonora. Al mismo tiempo que el mantenimiento de las calles y avenidas, veredas, baches, todo lo que tiene que ver con tránsito y congestión vehicular, y los excrementos de los perros. Es interesante ver cuáles son los principales problemas por comuna, y en este sentido vemos que el ruido es más mencionado entre los principales problemas en la comuna 6, que es Caballito, también en la comuna 5, que es Almagro y Boedo, y muy marcadamente en la comuna 13, que son la zona de Núñez, Belgrano y Colegiales. También les preguntamos a los encuestados si nos podían indicar, en una escala del 1 al 10, cuán ruidosa dirían que es la ciudad de Buenos Aires. En esta escala del 1 al 10, la media nos dio 7.5, y hay un 84% que declara que es ruidoso. Es decir, hay una clara opinión de que vivimos en una ciudad con ruido. Algunos verbatims para ejemplificar el hecho de que cada zona puede tener focos ruidosos diferentes, ¿no? En función de la fuente del ruido que más moleste. Un entrevistado nos habla de Lollapalooza, los aviones, el tránsito, otro del Movistar Arena, que está a pocas cuadras, y eso lleva una potencia infernal, llega a muchas cuadras a la redonda, más la gente que va a ver los recitales, y genera ruido. Otra persona puede hablar de que uno sabe cuándo se muda, si tiene una estación de tren cerca, si está sobre la vía o sobre una avenida. Hay situaciones particulares, digamos. Cuando le pedimos a los entrevistados que evalúen cuán ruidosa es la zona donde viven, vemos que en esta misma escala del 1 al 10 es del 6.4.
Es decir, la gente tiende a mencionar que su propio barrio es menos ruidoso que el total de la ciudad. Y esto se da con matices, pero se da en forma general en todos los barrios y comunas de Cava. La comuna 3, especialmente lo que es el barrio de Valvanera, y la 1, especialmente lo que es San Telmo, Constitución, San Nicolás, y luego Palermo, son los que le asignan a su zona un mayor porcentaje de contaminación sonora. Y en el otro extremo tenemos a la comuna 12, que es Coglan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón, como la comuna cuyos residentes evalúan como menos ruidosa. También quisimos hacer una evaluación retrospectiva, ¿no? El tema del ruido es algo que se está incrementando, disminuyendo o se está manteniendo. Y vemos que prima la idea de que tanto en los últimos 5 años como en los últimos 10 años, este es un problema que se está incrementando. Nos dice una participante de los grupos, Buenos Aires se ha convertido en una ciudad que aturde, y esto ha sido en los últimos 15 años. También vemos que existe consenso entre la población de que el ruido impacta en la calidad de vida en general, en el estado de ánimo y en la salud física de las personas. Entre 3/4 partes, 9 de cada 10, opinan que impacta en estos 3 aspectos que estamos viendo. De forma marcada, 4 de cada 10 dice que impacta mucho en el humor y estado de ánimo de las personas. Es interesante lo que ocurrió con la pandemia, ¿no? Porque claramente los ruidos disminuyeron, empezaron nuevos sonidos o ruidos, se escuchaban más los pájaros, se escuchaban más conversaciones que quizás antes uno no escuchaba, y eso hizo que para la mayor parte de la población bajara la sensación de alerta, porque en general los ruidos están relacionados con malas noticias, digamos, con una sirena, un grito. En pandemia esto bajó, para la mayor proporción de la gente implicó una baja en la alerta, pero también para algunos este silencio generó cierta ansiedad. Lo cierto es que hay acuerdo en que a partir del ambiente menos ruidoso que vivimos como consecuencia del aislamiento por el COVID, se empieza a valorar más vivir en un ambiente libre de ruido, y seguramente es uno de los aspectos que los que migran de la ciudad están teniendo en cuenta. Preguntamos, ¿en qué medida dirías que vos sos sensible al ruido ambiental de la ciudad? Y acá vemos que 6 de cada 10 se consideran sensibles al ruido. Es interesante ver que se consideran más sensibles al ruido en general las mujeres, y también que crece la sensibilidad a mayor edad. Esto a nivel autopercepción, ¿no? También vemos que son más propensos a declararse sensibles al ruido aquellos de nivel socioeconómico más alto y aquellos que viven en departamentos, en edificios, versus los que viven en casas o PHs. Acá pusimos esto por un pattern que dice: me vuelvo loca, pero yo soy así, me estreso por todo. ¿Qué es lo que vemos en la investigación que tiende a ocurrirle a alguna gente? Que lo ven como, al tema del ruido, como un problema de su metro cuadrado, como un problema específico de donde viven, de su departamento, de tal o cual característica, pero como un tema personal. E incluso hay gente que se culpa por no ser tolerante al ruido, como este verbatim que vemos acá, que es algo muy importante a considerar cuando estamos analizando esta problemática. También quisimos saber si había momentos del día más ruidosos que otros, y vemos que el momento más ruidoso es la tarde, a partir de las 13 hasta las 18 horas, luego la mañana, de 9 a 12, y luego la noche, entre las 19 y 24 horas. Los momentos menos ruidosos tienen que ver con el amanecer y con la trasnoche.
La identificación de los ruidos molestos diurnos no tiende a generar tanta intolerancia como los nocturnos, los fines de semana o los feriados. La gente necesita estas especies de tregua con el sonido que se respeten, ¿no? Los feriados, los fines de semana, estas treguas son reparadoras y promueven el bienestar. Acá tenemos un verbatim donde una de las personas nos cuenta: uno de los factores por los que me mudé fue porque a las 6 de la mañana me cortaba el sueño, laburaba de noche y dormía de día. Pero a las 6 se me cortaba el sueño. También quisimos entender cuáles eran los ruidos a los que la población de Cava estaba expuesta con mayor intensidad. Y vemos que destaca la exposición a los ruidos de tránsito, bocinas, frenadas, colectivos. Es interesante que los ruidos de tránsito son identificados como los principales ruidos en todas las comunas, salvo en dos. En La Recoleta, que es una comuna donde se destacan las sirenas, y también en la comuna 15, Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas, que también señalan en forma bastante intensa los ruidos de las sirenas y los ruidos de las obras en la vía pública. El segundo ruido que más afecta, que afecta a mayor cantidad de personas, tiene que ver con las sirenas, los camiones de basura, las obras en la vía pública y las obras en construcción. También la mitad de los residentes en Cava entrevistados indican que sienten con mucha o bastante intensidad ladridos. Entre 3 y 4 de cada 10 se sienten afectados por las fiestas privadas, las autopistas, los eventos deportivos. Obviamente los eventos deportivos destacan en La Boca y Núñez, discusiones o llantos, niños y ruidos cotidianos de otros hogares. Estos ruidos cotidianos de los hogares tienden a molestar más en lugares que son más tranquilos, más residenciales. También 3 de cada 10 dicen que sienten con mucha intensidad los ruidos de trenes o de la vida nocturna, marcadamente en Palermo, pubs, confiterías, boliches, de fábricas o de talleres, marcadamente esto en La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya, de centros comerciales, de recitales, especialmente en la Comuna 15, y 2 de cada 10 sienten con mucha intensidad todo lo que tenga que ver con ruidos de aviones. Acá les preguntamos si en los últimos 6 meses tuvieron que interrumpir alguna actividad a causa del ruido ambiental. Y acá nos encontramos con una cifra muy impactante, digamos, donde vemos que 8 de cada 10 encuestados nos dijeron sí, en los últimos 6 meses tuve que interrumpir alguna actividad por ruido. La actividad más mencionada tiene que ver con el dormir. La mitad de los residentes en Cava vieron interrumpida su sueño, su descanso, en los últimos 6 meses a causa del ruido. Y también se destaca todo lo que tenga que ver con estudio y lectura. 4 de cada 10 dicen que tuvieron que terminar con estas actividades a causa del ruido, por lo menos en alguna oportunidad. 5 de la mañana más o menos, bondis, todo, ambulancias, colectivos, ruidos de moto, lo tengo de fondo y ya es como que voy, me preparo un mate, me hago un café y ya arranco. Es como que digo, bueno, empezó todo. Es como una alarma, lamentablemente, nos dice este entrevistado con resignación. También consultamos qué cantidad de gente realizó alguna acción, digamos, a causa del ruido, ¿no? Y vemos que 2 de cada 10 refieren haber considerado la posibilidad de mudarse, otros 2 de cada 10 hicieron denuncias o quejas, o cambiaron el horario de realización de alguna actividad dentro de la casa. También 1 de cada 10 dice que tomó medicación para dormir a causa del ruido, o que usó tapones, o que se cambia de cuarto para dormir. Lo que es interesante acá es ver cómo la mayor parte de las acciones, primero que son muy atomizadas, y segundo, que tienen que ver con esta esfera personal, salvo las denuncias y las quejas que implican algo más de salir,
Todo lo otro son acciones personales individuales que se toman dentro del hogar, por decirlo de algún modo, ¿no? La irrupción del ruido dentro de la vivienda conlleva acciones individuales o familiares, pero no se ve una reacción ciudadana frente al ruido. Y esto sucede porque el problema está atomizado, ¿no? Repetimos esta idea de que parece ser un problema del metro cuadrado, individualizable, me pasa a mí, justo donde vivo, soy yo la que no lo tolero. No hay grandes expectativas de que el asunto tome carácter público y notorio. Acá también, otro de los ejes centrales del estudio, les preguntamos si habían sentido algún efecto adverso, y vemos que 8 de cada 10 refieren haber sentido algún efecto adverso, destacándose el nerviosismo. La mitad dice haber sentido nerviosismo a causa de los ruidos, 4 de cada 10 residentes de Cava dicen haber sentido dolor de cabeza y otros 4 disminución de la concentración, trastornos de sueño, 1/3, aumento de la agresividad y zumbidos, 2 de cada 10, y 1 de cada 10 disminución de la sensibilidad auditiva. Es interesante ver que todos estos efectos son más referidos por las mujeres versus los hombres, salvo el aumento de la agresividad, que es más referido por los hombres. Y también es interesante ver que en general todos estos efectos también son más referidos por los jóvenes. 7 de cada 10 jóvenes residentes en Cava nos están diciendo que sufrieron nerviosismo o irritabilidad por ruidos. Es un segmento de la población que, a pesar de ser, al menos en el imaginario, un segmento que genera ruido, vemos que es un segmento que padece fuertemente el ruido. Tratamos de entender, armamos como distintos segmentos, y el perfil que nos interesa es el de los aturdidos. Dijimos, a ver, veamos qué cantidad de gente y qué características tiene esta que llamamos los aturdidos. Es decir, gente que califica que su barrio es muy ruidoso, que se autopercibe como sensible al ruido, que declara en mayor medida que el ruido impacta en la calidad de vida, que tuvo que interrumpir más actividades y que reconoce haber sufrido más efectos adversos. Y vemos que estos aturdidos son 2 de cada 10 residentes de Cava. Crecen entre la gente que vive en departamento y los que viven con orientación al frente. Y otra vez aparece este segmento de 25 a 34 años ganando presencia en este segmento, que es interesante porque no era un segmento que destacaba en todas las variables, porque por ejemplo la evaluación retrospectiva da peor entre los más grandes, la sensibilidad al ruido también, pero son el segmento que está más afectado en su vida cotidiana. Entonces es esa la característica que los termina trayendo al grupo de los aturdidos. También a veces es gente que tiene muchas responsabilidades en el sentido de que es padre o madre y además trabaja y está todo el día corriendo y se siente especialmente afectada. Por ejemplo, este verbatim de Gabriela: en mi casa desde que tengo la gordita me molesta más, tengo que cerrar todo por el ruido. Hay días que hasta prendo el aire acondicionado sin necesitarlo para escuchar menos el ruido que viene de afuera y poder trabajar. También vemos que las personas estas aturdidas se dan más frecuentemente en las comunas que tienen que ver, están más localizadas en el norte, la comuna 10, la 12, la 14 y la 15, las vemos ahí en el mapa. Algo muy interesante es que vemos que en este grupo de los aturdidos refieren, ¿se acuerdan que habíamos preguntado el principal problema del barrio? Y que era la inseguridad, marcadamente, el resto venía como en una segunda o tercera línea distante. En el caso de los aturdidos, el problema de la contaminación sonora, ellos visualizan que es el principal problema del barrio. También sufren efectos adversos en mucho mayor proporción y tuvieron que interrumpir mayor cantidad de actividades. También preguntamos quién es el principal responsable de reducir el ruido según los encuestados. Y acá claramente todo apunta al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. También la mitad de los encuestados refiere que
hay responsabilidad en la sociedad, en los vecinos. 1/3 que hay responsabilidad en el gobierno nacional y 2 de cada 10 que hay responsabilidad en las empresas. Preguntamos por cómo evalúan el accionar de distintos grupos y vemos que el gobierno de la ciudad, que era el más señalado como responsable, es también altamente criticado. Un 64% hace una evaluación negativa del accionar del gobierno de la ciudad con relación a esta problemática. También es interesante porque los vecinos de la ciudad, para la gente también, evalúa el accionar de los vecinos de la ciudad de forma negativa, pero cuando le preguntamos, ¿y vos cómo evalúas vos tu accionar? Vemos que prima lo positivo, ¿no? 40% evalúa su propio accionar como positivo. Acá se da el efecto muy estudiado en el tema de medios, que es el efecto tercera persona, donde es yo soy bárbaro y el resto de la sociedad es criticable. Yo me comporto, o sea, trabajo en pos de reducir la cantidad de ruido, en cambio el resto de mis pares no lo hacen, ¿no? Se releva una baja autocrítica. Por ejemplo, medimos también cuánto ruido dirías que generas vos cuando estás en tu casa, y solo un 7% dice que genera mucho o bastante ruido. También hay una opinión mayoritaria acerca de que la contaminación sonora no está presente en la agenda pública. También hay un alto nivel de acuerdo con que el ruido es un problema minimizado y que se debería jerarquizar y que se debe lograr el compromiso de todos los actores clave para generar conciencia. Y cuando les preguntamos cuáles son las medidas más eficientes para reducir el ruido, son varias las mencionadas, pero la principal tiene que ver con aplicar sanciones o multas frente al no cumplimiento de la legislación. Parte de la población conoce que existe legislación, pero ponen la falla a la hora de controlar el cumplimiento de esta legislación. También se mencionan campañas de concientización y legislación que proteja a la ciudadanía de los ruidos, y también es visto como algo interesante educar en la escuela. En este sentido de las campañas hay algo interesante, que es también que hay un alto acuerdo con que todas las campañas para desalentar el uso de pirotecnia, que están siendo cada vez más frecuentes, con foco en mascotas, autismo y neurodiversidades, son iniciativas que ayudan a que los ciudadanos generen conciencia, ¿no? Para terminar, 3 ideas fuerza que nos parece importante que se lleven acerca de los resultados de este estudio, y tienen que ver con que el ruido está entre los principales problemas de la ciudad. Está invisibilizado, pero está. Cuando se indaga, surge claramente. También que afecta a la salud física y mental, la calidad de vida y la diaria de un porcentaje significativo de la población. A pesar de esto, vemos que no ocupa el lugar en la agenda política que a la población le gustaría que ocupe. Hay una fuerte demanda en este sentido, y que también implica un desafío lograr generar el involucramiento de la población, que este problema deje de ser un problema del metro cuadrado o de una sensibilidad especial por el ruido, a pasar a ser un tema que se aborda en forma conjunta para acercarnos a una ciudad menos ruidosa. Estos son los lineamientos principales del estudio que realizamos para Fundación Ciudad. Muchísimas gracias, Constanza. Estupendo tu síntesis. Estuviste muy bien en tu tiempo. Y a continuación van a comentar estos resultados y también cada uno hablar desde su lugar en la sociedad. El primero es el ingeniero Germán Said, que se va a referir al mapa del ruido, pero que es ingeniero acústico, subgerente operativo de impacto acústico en la APRA, en la Agencia de Protección Ambiental, y además es docente en ingeniería de sonido en UNTREF. Germán tuvo que irse a Chile, me cambié de vecino. Tuvo que ir a Chile a estudiar en la Universidad Austral de Chile, porque la carrera no existía en la Argentina.
lo cual es todo también un símbolo de la poca importancia que al tema se le ha venido dando. Adelante, Germán, te escuchamos. A ver si puedo compartir. Perdón. Estoy compartiendo pantalla, ¿no es así? No todavía. A ver. Germán, debajo... Ahí está, perfecto. Bien, me parece extremadamente interesante lo que acabas de presentar y tiene un fuerte correlato con el estudio que hemos hecho nosotros, ¿no? El ámbito subjetivo se cruza y tiene correlación con el objetivo. Lo que voy a mostrar hoy en forma muy reducida es el desarrollo que nos permitió alcanzar el primer mapa de ruido de la ciudad. Esto ya lo hemos presentado en algún seminario, congreso y demás. Vamos a incorporar un dato relacionado con el porcentaje de población expuesta a niveles más críticos. Hay una estructura bastante simple donde vamos a tocar cuatro aspectos de forma muy reducida, o sea, muy sintética: la problemática del ruido urbano, qué es un mapa, una definición general, cuáles son sus posibilidades. Lo central de esta suerte de charla tiene que ver con la metodología que de alguna manera desarrollamos y ejecutamos nosotros, y cómo es que hemos, digamos, podido analizar o si se quiere, calcular un porcentaje de población expuesta a niveles de repente más críticos. Indudablemente el ruido, el problema de ruido ambiental es hoy en sí mismo un problema en todas las ciudades, y nosotros consideramos como un granito aquel libro verde de la política contra el ruido de 1996, y consideramos la cantidad de publicaciones, investigaciones, reglamentaciones que se han dado hasta otro de los hitos que podemos considerar por los últimos lineamientos para el ruido ambiental de la Organización Mundial de la Salud en el 2018, vamos a ver que esa tasa se incrementó drásticamente. Otra forma de verlo, no lo vamos a tocar aquí, pero es analizar, digamos, la evolución de la demanda de la ciudadanía a través exclusivamente de denuncias por ruido y vibraciones, ¿sí? Entonces, una definición bastante general de qué es un mapa: no es más que la representación gráfica de una situación sonora en una determinada área y durante un determinado periodo. No es más que eso, o sea, puede pensarse en términos de una fotografía. ¿Cuál es el descriptor que se emplea para caracterizarlo? Es el nivel sonoro continuo, equivalente, global y ponderado a. Y eso es así en cualquier lugar del mundo, digamos. Y este descriptor implica en sí mismo una complejidad, porque básicamente lo que plantea es proponer un nivel continuo que no existe, que tiene la misma energía que el nivel real, que varía en el tiempo. Ustedes saben que el nivel sonoro varía en función del tiempo a partir de la cantidad de fuentes de ruido y demás, la condición de campo y demás. Entonces, en nuestro marco normativo tenemos periodo diurno y nocturno, por lo tanto, habría que generar estos descriptores normados de largo plazo para cada periodo de referencia. Lo que sigue aquí no es más que una simple ilustración que da cuenta de la complejidad que habría, que existiría en caso de que no existiesen o no se usasen estos descriptores que integran la energía. O sea, si uno quisiera decir cuál es el nivel sonoro en la avenida 9 de Julio y Corrientes, bueno, la verdad es que eso variaría en función seguramente de la demanda de tránsito, como bien contaba algo relacionado a esto Constanza. Entonces lo que se hace básicamente es integrar esa energía en el tiempo, ¿sí? Este es un ejercicio, lo podemos compartir en algún momento si a alguien le interesa, donde analizamos
cómo fue que se redujo el nivel sonoro durante la pandemia, durante un estadio de la pandemia, debido a la merma en los caudales de circulación, ¿sí? Bien. ¿Para qué? Para conocer la situación, o sea, es estudiar, digamos, un problema para presentar esa situación en términos de un descriptor que sea conocido, y por eso es necesario que esto esté normalizado, para analizar la eventual superación respecto de un valor límite. Nosotros tenemos los límites máximos permisibles en el ámbito de la ciudad, para indicar aquellas viviendas en términos cuantitativos y geográficos que están expuestas a determinado valor de criticidad. Obviamente interesa ahí indicar el número de habitantes, o sea, los ciudadanos. Luego, para tomar decisiones que tienen más propias del ámbito de la ingeniería, o sea, analizar relaciones costo-beneficio sobre posibles medidas correctoras, para establecer los estándares de calidad acústica, y para analizar de alguna manera la forma en la que evoluciona el contaminante sonoro. También se habló recién de esto respecto de la percepción, me pareció interesante, después quizás se puede llegar a comentar algo. Bien, lo que vemos aquí es una propuesta, y nosotros de alguna manera adquirimos esta metodología para dar solución a este problema, que era realizar el primer mapa de ruido de la ciudad de fuentes móviles, ¿no? El mapa es exclusivo de fuentes móviles, ¿sí? La premisa en el ámbito de la acústica ambiental en grandes ciudades, y un poco también estaba esto latente ahí en una de las inquietudes de la encuesta, es que la energía sonora que prima está vinculada al tránsito, ¿sí? Entonces aquí ven como dos grandes ramas, digamos, una que tiene relación con un modelo predictivo, ¿sí? Es un modelo de simulación en el que de alguna manera se calcula el nivel sonoro producto de esas fuentes vehiculares, de vehículos, de autos y ferrocarriles, y otra vía, o si se quiere, estadio, en el que se hace una inferencia similar en varios puntos, y donde se analiza lo que sucede, pero en términos de mediciones en terreno, ¿sí? O sea, tenemos un modelo predictivo calculado en una superficie continua, y un modelo de terreno, si se quiere, de registro de datos en lugares específicos, ¿sí? Vamos a hablar rápidamente de algunos atributos de los modelos físicos y vehiculares, y unas variables de interés. Pero básicamente de la interacción de un modelo, perdón, físico y un modelo vehicular, incorporando algunos atributos vinculados con parámetros acústicos, ¿sí? Que hacen al campo sonoro y que caracterizan las fuentes y los objetos, se puede generar un modelo acústico a partir del cual uno pueda calcular los mapas de ruido para los periodos de referencia, plantear algún mapa de conflicto, analizar la población afectada, revisar límites, y en definitiva empezar a encauzar y dar forma a lo que puede denominarse un plan de acción. Bien, yo voy a correr porque no tenemos tanto tiempo. Entonces el modelo físico incorpora las curvas de nivel, vale decir, información que replica la elevación del terreno. En nuestra ciudad no tenemos este tipo de variación de los 0 y los 26 metros. Incorpora también la información vinculada con la tipología de tramos. Miren ustedes la cantidad de tramos que se han estudiado. Los atributos en este caso son nombres, anchos, alturas de autopistas, de puente, tipología de flujo, tipología de asfaltos. El modelo físico también incorpora información de las parcelas, que en definitiva, en términos de propagación, son objetos, ¿sí? Objetos que digamos, impiden que esa energía se siga propagando. Los atributos, en este caso, también tenemos esta tríada: sección, manzana, parcela, altura relativa, absorción de la fachada, estamos hablando de absorción sonora, ¿no? ¿Cuáles son parcelas verdes? Miren ustedes la cantidad de parcelas que han sido, digamos, tratadas, revisadas,
en ese modelo físico. Entonces, a partir de estas variables o atributos, curvas de nivel, alturas de parcelas, parcelas verdes, vía de circulación, altura de autopistas y trenes, se genera lo que se denomina un modelo digital del terreno. Esto se trabaja en principio en un sistema de información geográfica, y luego se exporta de una manera a un software de modelado acústico, que además tiene que cumplir con algunas normas y metodologías. Entonces, la información sustancial vinculada al modelo vehicular, en este caso no la desarrollamos nosotros, pero sí nos preocupaba conocer el error que había, sobre todo en los caudales vehiculares. Trabajamos con un error en esa variable del orden del 12%, y digamos, de la misma manera que nuestro modelo tenía que validarse, el modelo vehicular también se compone con una estructura similar, o sea, hay conteos, hay un modelo corrido, hay un cálculo de error y demás. Tenemos los atributos que nos entrega este sistema, son longitud, direccionalidad, nombre de las calles, velocidades, caudales, porcentaje de pesados, a pesar de que luego nosotros terminamos trabajando con las velocidades máximas. Bien, nuestro marco normativo, reglamentado a través del decreto 740, nos exige aplicar un método de cálculo particular y no nos da la posibilidad de elegir cuál, ¿sí? Entonces, para los vehículos automotores, o sea, el tránsito rodado vehicular, nos exige aplicar una norma francesa, ahora ya algo vieja. Para el caso de los ferrocarriles nos exige el método de los Países Bajos, y no nos da tampoco opción de adoptar otro tipo de criterio. Aquí lo que vemos es lo que nosotros denominamos instancia de validación, que es altamente crítica, es la etapa en la que el método, digamos, predictivo se vincula con el método o la instancia de medición, ¿sí? Entonces, a través de esa etapa, en definitiva, validamos esa superficie de nivel calculada en instancia predictiva. Hay que entender eso porque un modelo siempre va a entregar un resultado, a menos que se indetermine, ¿sí? Por eso nos resultó a nosotros muy, muy crítico darle importancia a esa etapa. Hay países que tienen recorridos de 30 años haciendo mapas de ruido en entornos públicos, y la verdad es que como tienen tanta experiencia, la instancia de mediciones in situ está muy, muy relegada. O sea, ya conocen su error y demás. Bien, aquí lo que vemos, no voy a entrar mucho en detalle, pero algunos valores adoptados para los parámetros acústicos vinculados con el modelo: absorción del terreno, absorción de edificios, orden de reflexiones, radio de búsqueda. Luego, variables consideradas vinculadas a la información vehicular, ¿sí? Aquí tenemos las velocidades máximas que hemos nosotros utilizado para correr el modelo, la tipología del flujo y el tipo de pavimento. Lo mismo para la información relacionada con los ferrocarriles, o sea, la tipología, la frecuencia, velocidades y estructura de durmientes y rieles. Bien, entonces, a partir de eso decíamos, uno corre el modelo y va indudablemente a tener un resultado. Hasta este momento ese resultado no ha sido validado, o sea, podría ser cualquier cosa, digamos. Vamos ahora entonces a mencionar o a describir rápidamente cómo se desarrolló la etapa de mediciones en terreno. Lo primero que quisimos fue plantear una, digamos, cobertura lo más uniforme posible de la superficie de la ciudad. Nos planteamos una condición de esta razón que construimos entre superficie y cantidad de puntos de medición que fuera mayor o igual a 7, y para aquellas comunas con superficies pequeñas consideramos una mínima de 6 puntos de medición. Las tareas en terreno vinculadas con la medición
se constituían con la instalación. O sea, lo más crítico inicialmente siempre era instalar las unidades de monitoreo, tenían un sistema de protección para intemperie, había que revisar las cargas de las baterías, calibrar los micrófonos, tomar nota de la altura de la cápsula y la distancia a posibles superficies reflectantes. Y también planteamos unas visitas periódicas para bajar esos datos y hacer una verificación in situ. Nosotros trabajamos con estaciones de una firma particular que se llama 01DB, estaciones modelos Duo, que satisfacen los requisitos que nos plantea nuestro marco normativo. Lo mismo para los calibradores que empleamos, cumplen con los requisitos que se plantean en el decreto. Bien, entonces tuvimos información, o sea, el análisis de los resultados de cada estación de monitoreo se componía de un análisis espectral en banda de tercio normalizado, de una evolución temporal de la señal, y nosotros planteamos una suerte de triggers para registrar señales anómalas. O sea, a partir de cierto nivel se grababa una señal de audio. Yo no sé si ustedes tienen posibilidades de escuchar estas señales, pero esta información fue desagregada. A ver. Bueno, algo se escuchó recién. Si no continúo. Bien. Bueno, son todas. A ver, no estoy pudiendo. Bueno. Entonces, a partir de desagregar esa información por periodos, lo que se compuso fueron los descriptores de largo plazo. ¿Sí? ¿Para qué? Para generar este contraste, esta comparación con aquello que se había calculado. Por ejemplo, en este caso particular de la avenida Córdoba al casi 900, tenemos una medición para el periodo diurno del orden de los 73,4 dBA. El modelo, en ese caso particular, nos entregaba para un punto análogo o equivalente 78,3 dBA, hay una diferencia bastante estrecha. Hay casos que no han sido tan digamos, felices en términos de la metodología. Por ejemplo, acá tenemos una diferencia del orden de los 3,8 dBA. Bien, nos interesó, además, como era nuestra primera experiencia en este tipo de Germán, te quedan 2 grandes... minutos, perdón. Te quedan 2 Bien, minutos, trata de poner la información más importante bien, antes del cierre. bien. Entonces, bueno, calculamos los errores que tenían cada uno de los dos métodos, ¿sí? Entonces voy a mostrar esto. Esto es lo que nos interesa que ustedes conozcan y que sepan que esta información está disponible hoy en la página de Mapa Interactivo. Ustedes pueden generar búsquedas puntuales en el periodo diurno, en el periodo nocturno, o lo que consideren. También pueden generar descargas de la información en formato CSV para hacer investigaciones o análisis de datos. A ver, voy a entonces mostrar simplemente un resultado final. Que tiene correlación con lo que se planteó recién. O sea, a partir de los mapas nosotros calculamos las mallas conflicto, que son las mallas de superación del MP, y analizamos, bueno, qué porcentaje de superficie presentaba niveles que superaban esos límites. Vemos que en el periodo diurno hay un 44% de superficie que supera los límites normados, en el nocturno ese porcentaje asciende al 60%. Vimos una realidad bastante crítica, en grandes ejes viales los niveles en el día ascienden a los 75 dBA, ¿sí? Otra de las consideraciones bien generales tiene que ver con una diferencia del orden de los 5 dBA entre el día y la noche, y eso da cuenta de una dinámica nocturna bien importante. Pero este tipo de análisis no nos permite compararnos con otra ciudad o otra metrópoli en términos de exposición. Por lo tanto, lo que hicimos fue
adoptar esta recomendación, criterio de la OCDE, que es analizar qué porcentaje de habitantes tienen en sus fachadas un nivel sonoro durante el periodo diurno mayor o igual a los 55 dBA. ¿Sí? Y ese es un dato que, digamos, también correlaciona con lo que se presentó antes en la encuesta, en el sentido de que es el periodo de descanso y de mayor criticidad. Bien, esto también lo podemos compartir como luego en un documento ampliado para aquel que le interese, pero ese porcentaje adquirió el orden del 26%, ¿sí? Bueno, eso sería... está esto que también correlaciona con lo que plantearon, con lo que planteé recién. Si ustedes recuerdan, antes se habló de la comuna 5, 6, 13 y 13, 14 y 15, donde estaba, me parece que ustedes lo denominan grupo de aturdidos. Bueno, lo que estamos viendo aquí es cantidad de habitantes que de alguna u otra manera durante el periodo diurno cumple aquella condición de mayor criticidad, a partir de la cual presenta un nivel en fachada mayor o igual a los 55 dBA. ¿Sí? Entonces, en este caso, sí se da una estrecha correlación entre el universo, digamos, subjetivo y esto que es más propio del ámbito objetivo. Bueno, eso sería la presentación. ¿Sí? Ok, perfecto. Seguramente esto va a generar preguntas, Germán. Pero vamos a pasar al siguiente expositor. El siguiente expositor es Marcelo Cvetković Bakmas, psiquiatra, director médico del Departamento de Psiquiatría de INECO, profesor del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Fárber. Adelante, Marcelo. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. Realmente muy interesante. Desde hace mucho tiempo sabemos que hay una preocupación con respecto a cuáles son los efectos de la polución sonora sobre la salud mental de la población, ¿sí? Sin embargo, se han hecho dos estudios importantes. Uno en el año 2018, la Organización Mundial de la Salud hizo un metaanálisis muy estricto evaluando esto. Y la primera conclusión es que falta evidencia sólida. La mayoría de los estudios son, como el estudio que vimos, son estudios transversales, ¿sí?, que tratan de correlacionar el nivel de polución sonora o el nivel de ruido con incidencias ligadas a la salud. Hay muchos estudios en lo que a mí concierne sobre la incidencia de ansiedad y depresión y al uso y al consumo de psicofármacos. Y la mayor falencia que se ha observado, lo mismo en un estudio recientemente publicado en el Reino Unido, es que faltan estudios longitudinales. Sin embargo, datos como los que estamos viendo son de enorme importancia, ¿sí? El ruido ambiental, partimos de la base, es necesario señalar que en epidemiología es muy importante las hipótesis heurísticas donde uno supone que algo va a ser de una forma. Por ejemplo, todos creemos que el ruido nos invade y nos genera malestar, pero eso hay que demostrarlo. Y eso hay que demostrarlo con datos, no con opiniones. Y eso es sumamente relevante. Todos tenemos la percepción de que el ruido, que la polución sonora, lo que hace es invadir nuestro espacio personal, ¿no? Cuando Constanza mostraba los datos sobre las cosas de las cuales las personas se quejan, ¿no? El primer comentario el estudio me parece buenísimo, y el primer comentario que tengo que hacer es que lo que yo ya estaría haciendo es cruzar los datos de la encuesta de la Fundación Voices con los datos del mapa de ruido. Y ahí van a tener información sumamente valiosa, porque vamos a tener cómo es lo que decía el ingeniero, cómo es lo autopercibido con respecto a los datos duros de la realidad, ¿sí?
Por otro lado, la primera comentario que uno tiene para hacer con respecto a las comunas que más se quejan de la polución sonora, sacando aquellas comunas que se ubican en el microcentro, ahí hay un sesgo de selección, porque las personas que más se quejan de la polución sonora son las personas que eligen vivir en localidades que se supone que tienen que ser más tranquilas, donde haya menos ruido. Por eso tanta queja en esas zonas, en las comunas, ¿sí? Lo que es muy importante son los datos certeros los datos certeros que muestran cómo las personas percibieron que la polución sonora afectaba su salud mental. Y fíjense que esto es de enorme importancia. 8 de cada 10 dijeron que los ruidos ambientales les producían nerviosismo, irritabilidad, cefaleas, ¿sí? Trastornos en la concentración. Esto es muy importante porque la concentración, la atención, es el eje central de lo que nosotros denominamos función ejecutiva, que es la función del lóbulo frontal, que es la que nos permite tomar decisiones en un contexto cambiante y que es lo que utilizamos cotidianamente para resolver problemas. Y la moto que pasa por la vereda de mi casa, que no debería pasar con un ruido enorme mientras yo estoy trabajando o mientras estoy con una entrevista laboral, interfiere con esa función ejecutiva, interfiere con mi atención y hace que yo me distraiga y pierda el hilo y cometa errores, ¿sí? Y por último, 2 elementos fundamentales. Dentro de estos 8 de cada 10 se incluyen los trastornos del sueño, ¿sí? Y hay que entender que los trastornos del sueño inducidos por ruido son el puntapié inicial para una serie de padecimientos psíquicos. Todos conocemos la anécdota de las torturas chinas que no te dejan dormir, o que en todas situaciones de tortura, una de las formas de someter a una persona es no dejarla dormir. Y si nosotros estamos diciendo que 8 cada 10 personas se quejan de que el ruido ambiental no los deja dormir, estamos fabricando una ciudad en la cual definitivamente la calidad de la salud mental de las personas que la habitamos no va a ser buena. Y esto es una cosa a solucionar en forma ingente. Y por último, el último elemento que aparece en la encuesta es la agresividad. Quiere decir que si bien tendríamos que ver lo que uno espera en este tipo de estudios es si uno puede hacer una intervención, cómo cambia la percepción del ruido. Si tuviéramos la posibilidad de hacer una intervención en la cual sometiéramos a una zona de la ciudad a un control estricto del ruido o evaluar ciertas medidas ambientales que podrían modificar el ruido, cómo eso se traduce en cambios en la salud mental, la foto que muestra esta encuesta es de enorme valor, porque la foto nos está diciendo la gente con el ruido la está pasando mal y percibe que su salud mental está afectada. Y esto es de enorme importancia sanitaria, ¿sí? Justamente esto lo comentó Constanza. Una de las pocas cosas buenas que produjo la pandemia produjo un par de cosas buenas. En primer lugar, la virtualidad. En el campo de la salud, la virtualidad ha revolucionado la salud. Y tenemos que pensar, no como porteños, como habitantes de una megalópolis en la cual todo está a la vuelta de la esquina, sino en un sentido más amplio. La virtualidad para la salud va a significar que ahora tenemos una experticia enorme en cómo llegar a lugares donde antes no llegábamos, ¿sí? Y la otra cosa es que todos percibimos el silencio de la cuarentena. Y si bien era un silencio un poco sobrecogedor, que realmente nos afectaba porque estábamos todos asustados, también es cierto que la sensación de calma, ¿sí? Yo creo que posiblemente, esta es una hipótesis a chequear, posiblemente el silencio ambiental que se generó durante la cuarentena estricta fue uno de los factores protectores que permitió
que pudiéramos tolerar una cuarentena tan prolongada. ¿Sí? Porque la cuarentena claramente tuvo efectos, nosotros en INECO tenemos datos propios, sabemos que la cuarentena ha tenido efectos devastadores sobre la salud mental de la población, sobre todo en lo que se refiere a producir niveles de ansiedad y depresión, los cuales afectó más que nada a la gente joven, que es la gente en la cual la movilidad es esencial. Entonces, para terminar rápidamente, esto. Es muy importante esta encuesta que demuestra que la percepción subjetiva del ruido ambiente elevado por encima de estos límites que decía el ingeniero, claramente afectan la calidad de vida de la gente y la gente percibe esto y sufre consecuencias en su salud mental. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Vamos a dar la palabra a María Fernanda Tieso y después están apareciendo algunas preguntas tímidamente. Los invitamos a preguntar. Bueno, muchas gracias. Ahora comparto pantalla. Ah, ahí está. Sí. Vamos. Ponemos modo presentación. Bueno, y siguiendo con los correlatos, es muy interesante porque todo lo que presentó Constanza tiene un correlato desde la parte auditiva y fisiológica o fisiopatológica de la audición. Y bueno, no es un tema menor, es importante. Buenos Aires está entre una de las 10 ciudades más ruidosas del mundo. ¿Y qué significa esto? Significa que en Buenos Aires una persona escucha o tiene la audición de una persona aproximadamente 16,5 años mayores que una que habita en otra ciudad. O sea que un habitante de Buenos Aires de 50 años escucha aproximadamente lo mismo que escucha una persona de 65 años que no vive en una ciudad tan ruidosa. Obviamente hay otras ciudades muy ruidosas, hay varios estudios, algunos difieren entre algunas ciudades, pero dentro de las principales están ciudades de China, Ciudad de México, está Nueva York, París está dentro de una de las ciudades ruidosas también, fue un poco curioso. Pero bueno, es importante. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay dos factores. Primero, la esperanza de vida, ¿sí? Ya no vivimos hasta los 50, vamos a vivir muchos años más. Y en segundo lugar, porque la audición que se pierde no se recupera. Entonces, si no la cuidamos, vamos a tener muchos problemas. Antes de empezar, breve reseña de cómo escuchamos. Nosotros escuchamos obviamente a través de ondas sonoras que van a impactar con lo que es la membrana timpánica. La membrana timpánica va a generar movimiento de la cadena de huesecillos que están en el oído medio, y ese movimiento de la cadena de huesecillos va a generar un movimiento de los líquidos que se encuentran dentro, pero voy a correr un poquitito esto, así ya está, dentro de lo que es nuestro órgano de la audición, que es la cóclea, ¿sí? Y ese movimiento de líquidos va a generar movimientos, además de lo que son, lo que es básicamente lo que es la escala media y el movimiento de, perdón, pero tengo la presentación, las caras y no puedo ir marcando ahí, perdón, ahí está, corro. Ese movimiento de líquidos, como les decía, lo que va a generar es que se muevan los líquidos dentro del oído, y a su vez ese movimiento de líquidos genera el movimiento de lo que es la escala media, donde se encuentra justamente el órgano auditivo. Y el órgano auditivo está compuesto por la membrana basilar, donde asientan las células de la audición, que tienen una especie de pelitos que son los que se van a ir moviendo y que van a conducir transformar ese movimiento líquido en información eléctrica que va a llegar a nuestro cerebro. Y esto generalmente, o sea, las células ciliadas, la sinapsis a nivel de las células ciliadas y el movimiento de los cilios es lo que se va a dañar en un primer momento, ¿sí? Aparte de otros daños como el estrés oxidativo y un montón de otros aspectos que también influyen. Bueno, pero yendo puntualmente, ¿a qué es la hipoacusia inducida por ruido? Es un tipo de hipoacusia que se denomina neurosensorial porque afecta al órgano de Corti, ¿sí? Y que está causada por la exposición prolongada a ruido. Es una de las segundas causas de hipoacusias adquiridas, esto es algo que uno adquiere a lo largo de la vida luego de la presbiacusia, que es la pérdida de audición por los años, y generalmente todos coinciden que intensidades de ruido por encima de los 85 decibeles son los que generan un daño auditivo importante. Sí hay, obviamente, toda esta intensidad de ruido se va a dar primeramente por exposición laboral, por exposición recreacional, y ahí un poco haciendo el correlato con lo que Constanza mencionaba,
cuando uno habla por ahí de la responsabilidad, hay responsabilidades también repartidas, porque lo recreacional también genera una mayor susceptibilidad para la pérdida de audición por ruido, y obviamente la contaminación auditiva, ¿no? De la polución ambiental. En cuanto a lo que es susceptibilidad individual, esto es importante saber que no todas las personas expuestas al mismo ruido van a tener el mismo tipo de pérdida de audición. Obviamente hay un montón de genes que forman parte de las pérdidas auditivas que intervienen, pero bueno, lo importante es la irreversibilidad, y cuando hablo de irreversibilidad, no solamente hablo a nivel de lo que percibe el paciente, sino que, ahora lo vamos a ver, en exposiciones tempranas a ruido ya se empiezan a dar cambios que, aunque el paciente no los perciba como una sordera, ya dejan el terreno para que el daño auditivo sea más rápido y mayor que en una persona que por ahí no tiene exposición a ruido, pero lo importante es que es prevenible, ¿sí? Y dentro de los factores de riesgo, y acá está lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, el tabaquismo es uno de ellos. A nosotros los otorrinos es como que el tabaquismo es el gran mal del 90% de las cosas que le pasan a los pacientes, incluyendo la hipoacusia, la diabetes, el sedentarismo. Hablo del uso de ototóxicos porque, ¿y a qué me refiero con esto? No todo lo que nos está indicado para los oídos es bueno para el oído, ¿sí? Y exposiciones a ruido a edades tempranas. Y esto tiene relación con lo que mencionó Constanza, de que los adolescentes se ven o se quejan más porque la exposición al ruido ahora empieza a edades tempranas. Los auriculares, el uso de auriculares todo el tiempo, también genera un daño auditivo, y eso genera una mayor susceptibilidad para después un desarrollo más temprano de presbiacusia o de hipoacusia inducida por ruido. Y después tenemos obviamente lo no modificable, la edad, el paso de los años. Cuanto mayor sea la persona, ya puede estar, ya tienen mayor posibilidad de desarrollar daño por ruido, ni hablar de aquellos pacientes que ya tienen una hipoacusia de otra causa, o aquellos pacientes que por edad desarrollaron presbiacusia. Ese paciente no es que se percibe más sensible al ruido, es efectivamente más sensible al ruido. La etnia y la genética también tienen o sea, son factores que no podemos modificar, y el sexo masculino o sea, es un factor no modificable, pero por el hecho de que los hombres generalmente se exponen a mayor ruido que las mujeres. Entonces, bueno, por esto algunos trabajos mencionaban como un factor de riesgo, ¿sí? Y bueno, les puse este audiograma porque me parece importante, porque cuando uno habla de un ruido de 80, de 70 decibeles, dice, bueno, ¿y qué suena con esa intensidad sonora? Y en el audiograma lo que vamos a ver primero es, acá marco en el eje vertical, se marcan la intensidad del sonido medida en decibeles, y en el eje horizontal se marcan las frecuencias medidas en hertz. Y lo interesante del gráfico es que veamos que en esta banana azul lo que se marca es la frecuencia, o sea, tanto las frecuencias como los niveles medidos en decibeles de las conversaciones. ¿Sí? Vemos que una conversación normal más o menos tiene entre 40 y 60 decibeles, ¿sí? Esta es la intensidad a la que estamos sometidos durante una conversación. Algo también importante para destacar es que no todas, o sea, no se necesita la misma agudeza auditiva para escuchar todos los fonemas del habla. Fonemas como el son fonemas que requieren de una agudeza auditiva mayor, ¿sí? Mientras que otras vocales, en realidad las vocales y otras consonantes no necesitan tanta agudeza auditiva para ser percibidas. Y después vemos, por ejemplo, una aspiradora puede estar entre 60 y 70 decibeles, una moto y entre 80 y 100 decibeles según la moto, y ya vemos que todos estos son ruidos que por ahí en la cotidianidad nosotros los escuchamos bastante frecuentemente. Y obviamente sonidos que estén por encima de los 120 decibeles, y ya se habla de que cuando un sonido tiene más de 140, el daño de la audición es inmediato, irreversible, y ya no hay mucha vuelta atrás al respecto. Y esto que tenemos acá, este solo tarda, este es el tiempo que yo necesito aproximado, que publicó la CDC en conjunto con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
y es el tiempo que yo necesito para tener un daño auditivo si estoy expuesto, por ejemplo, a un ruido de 85 decibeles. Entonces, aproximadamente, estando expuesta a 85 decibeles, necesito 8 horas para que esto empiece a producirme un daño auditivo, y conforme va aumentando el volumen, por decirlo de alguna forma, el tiempo de exposición es menor. Y esto también es importante, porque la gente suele creer que el daño auditivo se produce solamente frente a un ruido fuerte, y no necesariamente frente a un ruido fuerte. Por ahí un ruido al que estamos acostumbrados cotidianamente, si la exposición es reiterada y prolongada, voy a tener una lesión en el órgano de la audición. Pero ¿qué es lo que pasa? En etapas tempranas uno habla de lo que se llama pérdida auditiva oculta. ¿Qué significa? En primera instancia, hablamos de pérdida auditiva oculta porque si uno está expuesto a un ruido, por un tiempo, un ruido elevado, pero por un tiempo no prolongado, generalmente cuando elimino el ruido, es como cuando yo voy a los lugares ruidosos y salgo medio aturdido, entre 24 y 48 horas uno recupera el estado normal o el estado de normalidad previo a la exposición. Lo que pasa es que acá hay dos cuestiones importantes. Cuando hablamos de pérdida auditiva oculta, y acá entra el factor irreversibilidad, lo que el paciente percibe no es lo mismo que lo que pasa dentro del oído. El paciente por ahí recupera sus umbrales auditivos, porque en las etapas tempranas hay un aumento de los umbrales de la audición, pero que después se recuperan, pero lo que se daña a nivel de calidad y cantidad de sinapsis de las células ciliadas sí no se recupera, aunque el paciente perciba que su audición volvió a la normalidad. Entonces ahí hablo de irreversibilidad, aunque en etapas tempranas nosotros hablemos que cuando la caída de la audición por ruido se da en etapas tempranas, puede ser reversible. Muchos pacientes, por ahí esa pérdida auditiva oculta, no la perciben muchas veces como una hipoacusia. A veces simplemente el paciente, después de la exposición a ruido, puede quejarse de una dificultad para escuchar en ambientes ruidosos, si está en una reunión, y eso también habla de un daño auditivo por ruido, o puede tener hiperacusia, o puede tener zumbidos transitorios, y eso también es un puntapié para pensar en una pérdida por ruido, que por ahí el paciente no la percibe como una sordera. El gráfico que tenemos acá lo que va a mostrar son las distintas fases de la pérdida de audición, y generalmente siempre las frecuencias agudas son las más susceptibles. Los 4, los 6 kHz generalmente es donde se presentan las primeras lesiones con estas caídas que se llaman escotomas en estas frecuencias, y generalmente esto es potencialmente reversible, ¿sí? Desde el punto de vista clínico. Pero ya cuando tenemos etapas más avanzadas, vamos a tener caídas de la audición más importantes, y ya acá en estos casos la irreversibilidad es completa, tanto desde la parte molecular, si se quiere, como así también con la parte clínica del paciente, ¿sí? ¿Y por qué les pongo esto? Porque lo por ahí una caída a este nivel en una persona que tiene el lenguaje desarrollado, una caída a este nivel es algo completamente imperceptible, y el paciente por ahí va a consultar cuando ya tenga un trauma, un daño auditivo de tipo de grado 2 o 3, y la audición ya le esté generando una dificultad para comunicarse. Entonces eso es lo peligroso de la pérdida de audición por ruido, que inicialmente y en la etapa potencialmente reversible, el paciente no lo detecta como tal, ¿sí? Y después ya en etapas tardías vamos a tener, bueno, ya lo que es una caída no solo de los umbrales auditivos en forma permanente, sino que además va a haber una afectación de lo que son frecuencias graves o agudas, como veíamos en el gráfico anterior, y algo no menor es que cuando ya estoy en una etapa tardía de la pérdida de la audición, no solo se pierde el volumen, uno tiende a creer que el oído solamente escucha, pero el oído escucha y comprende, sino que además se pierde la discriminación de la palabra, la capacidad de discriminar lo que me están diciendo. Y acá les pongo un gráfico de un estudio que nosotros hacemos, en realidad lo hacen las fonoaudiólogas, nosotros solicitamos mucho, que es la logoaudiometría, donde se muestra abajo en decibeles a qué nivel empieza a escuchar el paciente,
y esto que ven acá de 0 a 100 es el porcentaje de palabras que comprende. Entonces, idealmente, en una audición normal yo tengo una curva donde por ahí empieza en 10 decibeles y trepa rápidamente. ¿Y esto qué significa? Que a 30 decibeles el paciente me escucha el 100% de lo que yo le digo. Cuando hay una sordera donde no hay una afectación del órgano de Corti, María Fernanda, te quedan 2 minutos. bien, que no estaría siendo el caso de la pérdida por ruido, que es otro tipo de pérdida, si yo amplifico el volumen, llego rápidamente al 100% de las palabras con una curva que tiene una pendiente similar a la normal. Pero cuando yo tengo una pérdida de audición que afecta a mi órgano de Corti y es la inducida por ruido, ya por más que yo llegue a mi volumen máximo, el paciente no solo que nunca va a alcanzar el 100%, esto significa que este paciente de 100 palabras, aunque le abre al nivel que él escucha, solo va a entender un 80%. Y en casos más severos, ya cuando aumenta mucho, la pérdida auditiva, no solo no va a alcanzar nunca el 100%, sino que después niveles más elevados generan lo que se llama reclutamiento y una molestia y puede generar dolor o una distorsión del ruido que realmente afecta la comunicación entre las personas. Bueno, después dentro de otros síntomas, están descritas un montón de cosas, entre trastornos del equilibrio, porque el oído también se encarga del equilibrio, dolores de cabeza, trastornos del sueño, fatiga, hipertensión, pero algo muy importante y que está muy probado es el deterioro cognitivo, y esto se estudió tanto en niños, en los cuales pierden audición, por ejemplo, porque están en tratamiento quimioterápico, o en gente anciana que tiene deprivación auditiva y no utiliza la ayuda auditiva, y para ser sintética y sencilla, lo que ocurre es que el cerebro, al necesitar mayores recursos para poder escuchar y comprender, toma recursos de otras áreas, como por ejemplo la memoria de trabajo, y esto generaría un deterioro cognitivo importante en las personas. Tratamiento, no hay algo puntual, porque hay un montón de causas, o sea, desde lo mecánico, que es el movimiento del líquido, que lo genera el ruido, y que eso no lo podemos hacer, no podemos hacer nada contra eso, hasta el estrés oxidativo y el daño metabólico, la respuesta inflamatoria. Los tratamientos son, no hay nada puntual y nada que tenga un efecto bueno o que me pueda restituir la audición. Hay algunas cosas paliativas que ayudan, pero no hay nada que restaure la audición una vez que el paciente perdió su audición. Así que lo único que podemos hacer es evitar ambientes ruidosos, restringir el uso de auriculares, porque es algo muy importante, y en personas que no tienen otra opción más que estar expuestas por cuestiones de trabajo, es el monitoreo de la audición para poder ver lo más que hay que conocer las causas y los tipos de ruido que pueden dañar y prevenirlos, porque una vez que la pérdida auditiva se instauró ya no hay vuelta atrás al respecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, realmente ha sido muy interesante todas las perspectivas. Tenemos una buena cantidad de preguntas. La primera que apareció es en qué medida la masa forestal opera sobre el ruido, sobre la mitigación del ruido, y lo mismo, no solamente la masa forestal, sino el arbolado lineal de las calles, porque se habló de las superficies rodantes. Imagino que es una pregunta que puede contestar Germán, pero también algunos de los otros expositores. A ver, sí, porque además había otra ahí que tenía relación y preguntaban, creo que decían, ¿por qué en el modelo físico si eso estaba o no contemplado? Sucede lo siguiente, para generar absorción de ruido, o sea, y que efectivamente eso genere una merma, lo que se requiere es realmente de una suerte de bosque o mini bosque, o sea, estamos hablando de una masa verde importante y densa, ¿sí? Van a encontrar en bibliografía, si buscan, bondades de plantas y demás, pero no hay mucho fundamento, bondades para reducir el nivel, no hay mucho fundamento, o sea, porque además o sea, lo que se necesita es masa, ¿sí? Masa para generar aislamiento acústico, zonas de sombra y demás. Si ustedes plantean un arbusto
en el camino libre entre un emisor y un receptor, y si ese arbusto no es denso, en términos de niveles, si el nivel se sigue emitiendo, no va a haber una merma significativa. De alguna manera... Pasamos a otro tema para Marcelo. El impacto en personas autistas o con otros problemas neurológicos. Bueno, el impacto del ruido ambiental sobre las personas con trastornos del espectro de autismo es muy conocido y es motivo de honda preocupación, porque estos cuadros están caracterizados por una hipersensibilidad sensorial general que en muchos casos afecta particularmente a la audición. Y ustedes habrán visto que hubo campañas para evitar, por ejemplo, los fuegos de artificio en las fiestas, generadas por grupos de padres de chicos con trastornos del espectro autista. Así, esto es inherente al cuadro. Hay una hipersensibilidad sensorial generalizada que afecta particularmente a la audición. Perfecto, gracias. Luego hay preguntas sobre control. ¿Quién controla el ruido? ¿Quién controla el ruido en Buenos Aires? ¿Con qué recursos? ¿Con qué personas? ¿Con qué equipos? Me imagino que es para vos, Germán. Bien, hay una dirección que depende de la Agencia de Protección Ambiental, que se llama Dirección General de Control Ambiental, donde claro, son los encargados de, digamos, actuar en la instancia en la que se da una denuncia por ruido y vibraciones. Ellos tienen, bueno, inspectores que están capacitados, instrumental que está calibrado y demás. Yo no formo parte de esa dirección, pero sé que eso existe. Hay un canal, hay varios canales para solicitar que se mida. La gente lo que sí debe saber es que, digamos, ellos ante un reclamo conviene precisar el disconfort, o sea, si creen que está ocasionado por un nivel de presión sonora, o bien si creen que es un problema mecánico de vibración, porque la forma de medirlo es otra, los límites son otros, entonces ahí el inspector debería ir con uno o ambos instrumentales. Digamos. Correcto, también bastante relacionado con eso, pregunta si los equipos efectivamente están operables, si se hace una medición continua o si es una medición solamente esporádica para verificar lo que les da el algoritmo. Vale, a ver, nosotros en este momento no estamos midiendo. El último estudio, digamos, importante tuvo que ver con lo que sucedió durante la pandemia, ¿sí? Nos encomendaron esa tarea, o sea, analizar qué pasaba, y también fue bien interesante, y hubo un puente ahí con el resultado de la encuesta, donde en realidad vimos una merma importante. El asunto es que cuando uno la cuantifica en decibeles, ¿no? Un diferencial en decibeles, como además el decibel es una unidad, digamos, adimensional, pero no es lineal en sí mismo por definición. De repente un diferencial de 3 o hasta 6 decibeles puede parecer poco, pero en términos de ruido urbano es un montón. Es realmente un montón. O sea, lo que estaría sucediendo en breve es que ese instrumental iría a calibrarse para dar inicio como a lo que de alguna manera sería una actualización del mapa. Perfecto. También un poco relacionado a eso hay una pregunta sobre sanciones. ¿Qué sanciones se aplican cuando los ruidos exceden los márgenes permitidos por la ley? A ver, lo que debería hacerse es, digamos, hay un término legal que no lo estoy encontrando, pero básicamente se debería impedir que esa fuente fija siga emitiendo. ¿Sí? Y a la vez, o sea, también depende de si estamos hablando de una fuente fija o una fuente móvil, y si además esa fuente fija
corresponde a una actividad comercial. Si eso es así, en realidad siempre está la posibilidad de que ante digamos, la falta de encauce de la problemática se clausure la actividad, digamos. Eso es una posibilidad. Después, el correlato económico relacionado con una sanción no lo conozco yo. Sé que existe, pero también sé que no es importante, y ese es otro problema, porque, por ejemplo, lo que vemos en grandes conciertos emplazados en la ciudad, en espacios abiertos, es que indudablemente, como esa sanción económica no es extremadamente significativa, aquel que hace su negocio, su producto, bueno, tampoco tiene tantos reparos en superar los límites normados, porque después, en todo caso, lo enmienda económicamente y ya, pero no le representa algo drástico, ¿no? O una clausura inmediata. Correcto. Me llegan algunas preguntas por el celular de algunas personas de estas aturdidas, como dice la encuesta. Una de ellas está en Madrid en este momento, pero es vecina del hipódromo y del acampado de polo, donde se realizan actividades musicales y comerciales que impactan fuertemente en el sueño y en las actividades de las personas que viven cerca. ¿Quién se ocupa de esto, Germán? A ver, hay digamos, una suerte de mecanismo a través del cual la Agencia de Protección Ambiental plantea un set de condiciones para un evento en el ámbito de la ciudad a desarrollarse en un lugar que no responde a su habilitación. Vale decir, un estadio de fútbol, el campo de polo, el hipódromo, no son lugares que fueron, digamos, pensados para desarrollar eventos, eventos de este tipo, ¿no? Conciertos, grandes recitales y demás. O sea, y ahí hay un conjunto de información y permisos bastante amplio. La Agencia de Protección Ambiental se expide respecto del fenómeno sonoro y mecánico, vibracional, y se pauta una serie de condiciones para cada caso puntual que son función de la dimensión del espacio, o sea, la magnitud de esa propuesta, la memoria descriptiva, la capacidad, el horario, el nivel de ruido de fondo que exista en ese entorno, entre las más significativas. O sea, también la morfología del emplazamiento, cómo es el terreno y dónde están las zonas residenciales del entorno, digamos. Lo que se suele hacer, y la medida más drástica, es plantear una cota a la emisión, ¿sí? A la emisión sonora en función de las otras variables, y después hay una suerte de estudio de línea de base sonora que se contrasta durante el desarrollo del evento. Eso se pauta desde la Dirección de Evaluación Ambiental, y desde la Dirección General de Control se fiscaliza que eso se cumpla. En líneas generales, esa es como la mecánica, digamos. Ya vamos a ir cerrando. Hay una pregunta que quiere hacer Constanza Siley. Adelante, Constanza. Bárbaro. La muestra es una muestra de 822 casos en población adulta de toda la ciudad. Aplicamos cuotas de sexo, edad y por comuna de acuerdo a los parámetros reales poblacionales. Esto nos permite dentro de cada comuna poder analizar los resultados, pero a nivel general, a nivel indicativo. No podemos meternos dentro de la comuna y decir los residentes de tal barrio, mujeres de tal edad, sino simplemente informar un número general. La persona que hizo la pregunta es de la Comuna 4, en la Comuna 4 hay algunas particularidades interesantes, si nos contacta le podemos pasar más información, pero lo que vemos es que es una comuna en la cual se menciona con mayor frecuencia que en el total poblacional el tema de las sirenas, los camiones de basura, los ladridos de perros, las fiestas privadas de vecinos, los eventos deportivos, obviamente el tema del fútbol, y los ruidos provenientes de fábricas o talleres, y que es una comuna
que menciona o reporta en menor medida que a nivel general en la ciudad, lo que tenga que ver con obras, ya sea en la vía pública o construcción privada, y también menciona menos todo lo que tiene que ver con vida nocturna y con centros comerciales. Estas son algunas de las particularidades de la Comuna 4. La persona que pregunta vive en Barracas, porque es la casualidad que la conocemos, y habla sobre todo del tránsito. Hay muchos depósitos de empresas y mucho camión, que los camiones circulan por avenidas o por calles, en realidad, no habilitadas para el tránsito pesado. Es decir, en ese caso, no sé si alguien sabe quién sería el que debería ocuparse. Parece que no sabemos. Vamos a averiguarlo. Bueno, ya estamos al borde. Hemos recibido muchos comentarios sobre lo serio y lo interesante de las jornadas, del seminario. Algo que mencionó Marcelo me parece muy importante, ver cómo podemos juntar las patologías con y lo que es percibido por la gente con el mapa de ruido, y creo que es una asignatura que deberíamos encarar. La sociedad civil, los profesionales, los especialistas y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Les agradezco profundamente a todos, muy especialmente a Constanza y todo su equipo, y lo más importante es que hagamos algo con esto, porque el panorama ha sido excelente, las explicaciones han sido óptimas, pero tenemos que hacer que esto que no está en la agenda pública empiece a estar. Muchísimas gracias a todos. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.